habla. A ver, me están diciendo que abramos turno de preguntas, no muchas, porque vamos regular de tiempo, o si no, luego conjuntamente. Después mejor, ¿no? Mejor. Bueno, pues nos cambiamos, Tomás, para que María cambie. Bueno, pues mientras va cargando la próxima ponente, la voy presentando y vamos ganando tiempo porque no se vayan demorando cada una de las intervenciones. Nos corresponde ahora entrar en el análisis de la preparación y adjudicación de los contratos. Quizás uno de los nudos gordianos de esta ley que, aunque sea criticable, en las administraciones públicas no tenemos más remedio que cumplirla y aplicarla con todas esas dificultades que si un estudioso como tú tiene dificultades, imagínate pues los departamentos de contratación de cualquier administración, de cualquier ayuntamiento o de la propia Diputación. Y el caso es que además nos encontramos en una fase de lanzamiento pleno de la legislatura donde las políticas públicas, los programas están todos lanzados y hay que intentar concluirlos y nos encontramos con este problema. De ahí esa carrera loca y vorágine que tenemos todas las administraciones sobre intentar lanzar los contratos antes de que entre en vigor la ley, por el miedo lógico a lo nuevo, la adaptación que hay que hacer de pliegos de documentos y como digo, nos encontramos justo en ese instante, pero seguro que María Hernando nos puede aclarar. ¿Ya tienes cargada la...? Bueno, María Hernando es licenciada en Derecho, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos. Hizo el doctorado europeo en Derecho con una tesis doctoral en 2011 sobre el contrato de colaboración entre el sector público y el privado, el que ha desaparecido, ¿no? Algo bueno, queda. no digo nada. Hice una monografía sobre ello y ha trabajado, y eso nos importa mucho en todos los aspectos dentro del derecho administrativo, en bastantes aspectos referidos al régimen local en distintos aspectos. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Oxford y ha participado en distintos proyectos de investigación, además de tener distintas publicaciones. Yo, sin más, María, te doy la palabra cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por esas amables palabras. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación a la Fundación Democracia y Gobierno Local, la posibilidad de participar hoy en esta interesante jornada y también, por supuesto, a la Diputación Provincial de Badajoz. Yo creo que no hay más que ver el aforo presente hoy para darse cuenta de, bueno, pues del poder de convocatoria que han tenido. O sea que por todo ello, enhorabuena. Vamos a ver. Me han encomendado tratar el tema de la preparación y de la adjudicación de los contratos del sector público. Evidentemente, como pueden imaginar, es imposible intentar abarcar en los más o menos 40 minutos, 35 de los que dispongo, todas las cuestiones o todas las novedades que se han producido en este ámbito. Yo, de hecho, he decidido centrarme en cuatro cuestiones muy concretas que justificaré a continuación. Pero al menos, ya que no puedo pues intentar hablar de todas las novedades que se producen en estos ámbitos, sí que quería en estas dos primeras diapositivas destacarles pues cuáles son algunas de ellas, ¿no? Y pasar, aunque sea rápidamente, por las mismas. En relación con la preparación del contrato, se regula el expediente en los artículos 116 y siguientes, con más detalle. Se especifica cuál es el contenido pues del que debe constar. También se aclaran qué ha de motivarse en ese expediente, porque desde luego que se amplía notablemente el ámbito de informes que hay que elaborar y pues la necesidad de ir motivando todos estos informes. Pues todas estas concreciones las tenemos fijadas en los artículos 116 y siguientes.
También se especifica como regla general la necesidad de dividir el contrato en lotes. Esta va a ser la regla general. Evidentemente, bueno, pues va a ser susceptible de excepciones previstas o enunciadas también en ese artículo 93 de la ley. Tenemos un catálogo y procedimiento para declarar las prohibiciones, etcétera, en los artículos 71 y siguientes. También pasa a ser la regla general la no exigencia de la garantía provisional en los procedimientos. Se puede solicitar, pero ello también será entonces una excepción, ¿de acuerdo? O sea, que la regla general es que no cabe solicitar garantía provisional. Se generaliza ya también la utilización de la declaración responsable, bueno, pues para simplificar trámites, para acreditar capacidad, criterios de solvencia y demás. Ya se generaliza su utilización y se incluyen, como también apuntaba Tomás anteriormente, los criterios sociales, medioambientales y laborales como pues criterios a incluir en los de la adjudicación. Y les he destacado esa última cuestión, el tema de las consultas preliminares del mercado, porque esta es pues una de las cuestiones que yo creo que, por la novedad que presenta, que voy a desarrollar en un momento. ¿Y qué ocurre, aunque sea de modo telegráfico, con la adjudicación y concretamente con los procedimientos de adjudicación? Porque yo creo que aquí pues también se producen novedades interesantes que pueden ser de su interés. En esta diapositiva pues intento resumirles con una frase cuáles son las novedades fundamentales que afectan a cada procedimiento. La ley prevé, como saben, 6 procedimientos de adjudicación, además de una serie de especialidades que tienen que ver con los contratos menores, con la adjudicación de los contratos o de los servicios recogidos en el anexo 4 y demás. No voy a mencionar, antes de que desilusionar a alguno de ustedes, no voy a decir nada de los contratos menores porque precisamente en la ponencia que hay a continuación a cargo de Silvia Díez Sastre pues se va a tratar con detalle esta cuestión. Como digo, se prevén estos 6 procedimientos de adjudicación. Respecto del procedimiento abierto, resaltar que la vertiente ordinaria no presenta grandes novedades, se limita básicamente a recoger las que preveía la directiva, que tienen que ver con la necesaria reducción de los plazos de presentación de proposiciones en los contratos sometidos a regulación armonizada. Y quizás las 2 novedades más relevantes son las que tienen que ver con la introducción de estas 2 nuevas vertientes, además de la ordinaria, que son, como saben, la simplificada y la que se ha venido denominando de diferentes formas. Yo voy a referirme a ella como la súper simplificada. Estas 2 vertientes no provienen del derecho comunitario, no están recogidas en las directivas y vienen a ser apuestas decididas de nuestro legislador, que también tienen relación con lo que luego diré de la supresión del negociado sin publicidad por razón de la cuantía, ¿no? En segundo lugar, el procedimiento restringido quizás es el procedimiento que menos novedades presenta. También se reducen aquí los plazos para enviar solicitudes de participación en el caso de que el contrato esté sometido a regulación armonizada y se incluye la posibilidad de regular o incluir primas o compensaciones para el caso de que la participación en el procedimiento conlleve la necesidad de llevar a cabo determinados desarrollos y demás, y con la finalidad, por tanto, de intentar favorecer una mayor participación de licitadores. En tercer lugar, se regulan los procedimientos de licitación con negociación, donde se incluye, por un lado, el procedimiento de licitación con negociación, que es el antiguo negociado con publicidad, y el procedimiento negociado sin publicidad. Como veremos a continuación, yo creo que no estamos únicamente ante un cambio de denominación, ¿no? Licitación con negociación en vez de negociado sin publicidad y demás, sino que el legislador sí que ha querido cuidar la diferenciación que va a haber entre uno y otro. Estamos ante procedimientos diferentes y no ante un procedimiento que tiene luego que tenía esa variable de poder hacerse sin publicidad en determinados supuestos, ¿no? Ahora estamos ante 2 procedimientos diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propios supuestos de aplicación y sus propias especialidades o trámites procedimentales que se deben seguir.
Y les destaco ahí también pues la importancia que va a tener la negociación en el seno de estos procedimientos y, como saben, la eliminación del negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Destaco también en negrita la introducción del simplificado y del supersimplificado, por lo que diré en un momento. En quinto y sexto lugar se incluyen también los procedimientos de diálogo competitivo. Pues este procedimiento va a tener unos supuestos de aplicación que resulta que van a ser comunes, los del 167, al procedimiento de licitación con negociación y que pues esta regulación común de supuestos que permiten utilizar este tipo de procedimientos quizás puede ocasionar alguna duda a la hora de determinar pues cuándo se ha de utilizar un procedimiento y cuándo se ha de utilizar el otro. Se prevén también aquí primas o compensaciones. Además, la regulación que se hace, como detalle, diré que la regulación que se hace de las primas o compensaciones en el diálogo competitivo es más completa que la que se incluye en el ámbito del procedimiento restringido y, pues, por lo tanto, puede ser útil para completar esas deficiencias que presenta la regulación de las primas en el restringido. Y, por último, se incluye el procedimiento de asociación para la innovación. Yo siempre digo que tengo mis dudas de que esta haya sido una solución acertada. Esto es prever esta herramienta, vamos a decir, como un procedimiento, porque es un procedimiento que se va a poder alargar mucho a lo largo del tiempo, que va a prever además la adjudicación de contratos en el seno del propio procedimiento y el comienzo a ejecutar estos contratos que se adjudican en el propio procedimiento y quizá pues habría sido deseable que esta cuestión, o esta herramienta, esta técnica, incluso se recogiera como un contrato y no tanto como un procedimiento. Y así, pues, de paso, volvemos a recuperar, y ahí lo dejaré, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Bien, dicho esto, a modo, aunque sea de telegrama, ahí tienen algunas de las que, a mi juicio, son las novedades más relevantes que prepara la preparación y la adjudicación, concretamente el ámbito de los procedimientos de adjudicación. Sí que me voy a centrar a continuación en las 4 cuestiones a las que me refería anteriormente: consultas preliminares del mercado, vertiente simplificada y supersimplificada en el procedimiento abierto, importancia de la negociación que se da en los procedimientos de licitación con negociación y la eliminación del negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Y la razón de que me centre en estas 4 cuestiones, porque evidentemente se podrían haber elegido otras tantas, es porque precisamente las 4 tienen en común esa obsesión que decía Tomás anteriormente del legislador, o ponen de manifiesto esa obsesión del legislador por intentar garantizar una mayor transparencia, igualdad de acceso de los licitadores en los procedimientos de adjudicación, etcétera. Esto es, se trataría, por tanto, de 4 medidas que persiguen, como digo, o que pretenden fomentar esa necesaria transparencia. Comenzando con la primera, con las consultas preliminares del mercado, como saben, es una novedad que se recoge en el artículo 115 de la ley. Y si se tuviese que explicar de modo sencillo en qué consiste este trámite, habría que decir que a través de estas consultas se trata de que el órgano de contratación, y así comienza describiéndolo la ley, pueda preparar adecuadamente la licitación, concretando, por ejemplo, si en el mercado existen soluciones a las necesidades que precisa o concretando cuál es el desarrollo de esas soluciones. Es útil también para poder fijar, en su caso, cuál es el valor estimado del contrato. Y sirve también para que el órgano de contratación, además de preparar la licitación, ver si hay algo que satisface sus necesidades, concretar cuál puede ser el valor estimado del contrato y demás, sirve también, como digo, para poder informar de los planes que tiene al propio mercado y de los requisitos que, en su caso, se van a exigir para poder concurrir al procedimiento correspondiente. Claro, hay que hacer una advertencia previa, y es que este trámite, el de las consultas preliminares, no forma parte de la preparación del contrato,
hay que aclarar que estamos en una fase anterior y precisamente en función de los resultados que se obtengan en la práctica de estas consultas, bueno, pues una de las decisiones que deberá tomar el órgano de contratación es efectivamente si bueno, pues se comienza a preparar el contrato correspondiente por cuanto se ha detectado, por ejemplo, que alguna necesidad existente o que alguna prestación existente en el mercado sí que puede satisfacer sus necesidades. O sea, que me interesa subrayar, por tanto, que no estamos todavía en fase de preparación, sino en un momento bueno, pues, inmediatamente anterior. Caracterizadas así las consultas preliminares, esto se trata, y además esto es lo que recoge el artículo 40 de la Directiva 2014-24, se trata de que el órgano de contratación bueno, pues pueda acudir al mercado para preparar la licitación, etcétera. No se alcanza a comprender muy bien la regulación que se recoge en ese 115, inmediatamente a continuación, y las limitaciones que se le imponen al órgano de contratación. Yo creo que ha quedado claro cuál es el espíritu de estas consultas. Esto es bueno, pues intentar bueno, pues ver si el mercado me puede ofrecer algo, explorar las soluciones que presenta el mismo y demás. Bien, pues inmediatamente a continuación se cita en la ley que para poder llevar a cabo estas consultas el órgano de contratación va a poder valerse, dice algo así como del asesoramiento de terceros, expertos, autoridades independientes, colegios profesionales o, excepcionalmente, de operadores económicos activos en el mercado. Claro, esta limitación de la participación de los operadores económicos que estén activos en el mercado, pues ya de entrada desdibuja un poco la lógica que parece estar detrás de la regulación de las consultas preliminares del mercado, ¿no? Y además, bueno, pues así, desde luego se ha puesto de manifiesto por parte de la doctrina que se ha ocupado del análisis de estas cuestiones. En ninguna, como digo, en la directiva no aparece recogida esta excepción, tampoco en ninguno de los informes que se han ido publicando a nivel comunitario. Y parece que estas restricciones bueno, pues pueden tener su origen en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hizo al anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público de fecha de 16 de julio de 2015, en el que se ponía de manifiesto que era necesario bueno, pues adoptar una serie de cautelas con la finalidad de que los operadores económicos no secuestraran al órgano de contratación, ¿no? Entonces, bueno, pues como consecuencia de estas advertencias, finalmente se introdujo esta previsión de que la participación de estos operadores fuera o tuviera carácter excepcional. Yo creo que con esta previsión, y ya adelanto mi conclusión respecto de cómo está regulada actualmente la citada consulta, con esta previsión, como digo, bueno, pues se desdibuja en parte la esencia de esta herramienta. Y además es que para evitar esa hipotética captura es cuestión de bueno, pues garantizar adecuadamente que se cumplen los principios de publicidad, concurrencia, etcétera, en la propia práctica de las citadas consultas. Por ejemplo, en el propio artículo 115 se especifica lo que se tiene que publicar con carácter obligatorio en el perfil de contratante. Esto es, se tiene que publicar cuál es el objeto de la consulta, cuándo se va a iniciar, los terceros que van a participar en la misma y bueno, pues la motivación de la elección de los asesores. En su caso, la posibilidad de realizar aportaciones por parte de los interesados. Esto es, bueno, pues ya con estas previsiones se cumple de entrada con el principio de publicidad. Pero es que el 115 no solo recoge estas obligaciones, sino que además prevé toda una serie de límites que tienen que cumplirse por parte del órgano de contratación al practicar estas consultas, porque se especifica de manera expresa que no pueden servir para falsear la competencia o para vulnerar los principios de no discriminación y transparencia, que tampoco pueden tener como resultado bueno, pues un objeto tan concreto que solo se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados, que tampoco puede comportar ventaja respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes, que por supuesto también el órgano de contratación debe guardar con bueno, pues un deber de confidencialidad respecto a las soluciones que hayan propuesto en su caso los demás participantes en las consultas. Esto es, la ley ya proporciona herramientas para evitar, como digo, que el órgano de contratación pueda quedar secuestrado por los operadores económicos. Por tanto, insisto, no entiendo de dónde viene bueno, pues esa exigencia.
Y por si esto no fuera poco, una vez que se haya finalizado el trámite de las consultas preliminares, es necesario que el órgano de contratación, además, elabore un informe donde ponga, en primer lugar, bueno, pues los estudios que ha realizado y cuáles son sus autores. En segundo lugar, las entidades que han sido consultadas. Asimismo, las cuestiones planteadas y las respuestas que se han ido recibiendo. Se especifica además en la ley que hay que motivar todas estas cuestiones, que hay que darles publicidad en el perfil de contratante y que además van a formar parte del expediente administrativo si bueno, pues, el resultado de las mismas es satisfactorio y determina pues, la iniciación del procedimiento de preparación del contrato correspondiente. Y quería aclarar también que bueno, la participación en las citadas consultas no va a impedir, a su vez, la posterior intervención de esos participantes en el procedimiento de contratación. Esto también se especifica de forma expresa en la ley. Es por ello por lo que yo creo que, bueno, pues, que es un trámite útil que se recoge en la ley, consecuencia de la necesidad de transponer las previsiones de la directiva en este sentido. Ha habido ya alguna aplicación práctica de las consultas preliminares, fundamentalmente por el Servicio Aragonés de Salud. Yo creo que ya se han practicado en torno a 6 consultas y creo que puede ser bueno, pues una herramienta que puede tener utilidad siempre y cuando bueno, pues se haga una cierta aplicación bueno, pues más o menos generosa de la excepcionalidad en la participación de esos operadores económicos. Porque además hay que recordar que el objetivo de estas consultas preliminares bueno, pues tiene que ser evitar la participación irregular de los operadores en la definición de las características del objeto del contrato, ¿no? Entonces, lo que no tiene sentido es que con tantas excepciones y con tantas limitaciones dejemos vacío de contenido este trámite, ¿verdad? Y logremos precisamente el efecto contrario, es que todo continúe haciéndose bueno, pues, de manera o de una forma tal que no cumpla con esas exigencias de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, una vez más, nos pasamos de frenada a la hora de regular un nuevo trámite o a la hora de poder disponer de una nueva herramienta y, bueno, pues la rodeamos de tantas barreras que limitamos en parte o dejamos, bueno, pues sin utilidad este trámite. Estas son las consideraciones que tenía que hacer, por un lado, en relación con la preparación, con las consultas preliminares del mercado, y quería bueno, pues, dedicar el tiempo que me resta a analizar lo que ponía de manifiesto anteriormente, esto es esa vertiente simplificada, súper simplificada del abierto, y a hacer una serie de puntualizaciones en relación con los procedimientos de licitación con negociación. Antes de entrar en el análisis de estas cuestiones, sí que creo que es importante hacer 3 aclaraciones previas. Una primera que tiene que ver con el ámbito subjetivo de aplicación de los procedimientos de adjudicación, porque estos 6 procedimientos a los que me refería anteriormente van a resultar de aplicación en primer lugar a todos los contratos que liciten las administraciones públicas. Esto es, los sectores especiales también están incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, de conformidad con las previsiones de la disposición adicional 8ª, y por lo tanto todos los contratos que liciten las administraciones públicas van a regirse por los procedimientos de adjudicación o van a aplicar los procedimientos de adjudicación a los que me refería en un momento. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los poderes adjudicadores? Y algo apuntaba también anteriormente Tomás. Bueno, pues en primer lugar aquí podemos distinguir 2 supuestos, porque si el poder adjudicador licita un contrato que está sometido a regulación armonizada, la ley lo que hace es remitirse íntegramente a las normas de preparación y adjudicación que resultan de aplicación a las administraciones públicas. O sea que aquí no vamos a detectar diferencias. Pero la cuestión no está tan clara si lo que licita el poder adjudicador, no administración pública, es un contrato que no está sometido a regulación armonizada, no llega a superar los umbrales correspondientes, pero que a su vez supera los límites económicos para no estar sometido a las previsiones de los menores, ¿no? Estamos en ese término medio. Porque aquí
El 318 de la ley lo que dice es que, en este caso, los poderes adjudicadores podrán aplicar indistintamente cualquiera de los procedimientos que resultan de aplicación a las administraciones públicas, dice, salvo el negociado sin publicidad, que solo será de aplicación en los supuestos específicos previstos en la ley. Como está regulado con carácter excepcional, el negociado sin publicidad solo se puede aplicar en esos supuestos tasados y excepcionales. Claro. Y esta idea de que el poder adjudicador puede aplicar entonces indistintamente, bueno, pues yo creo que queda clara. Esto es la ley, al menos en esta cuestión, parece clara. Bueno, pues la cuestión es que la interpretación de ese indistintamente, esto es la pregunta de si los poderes adjudicadores tienen que cumplir con los mismos requisitos que una administración pública para, por ejemplo, poder utilizar un abierto simplificado o no. Esto es, no tienen que cumplir con ninguno de esos requisitos, salvo si quieren utilizar el negociado sin publicidad. Bueno, pues como digo, ha sido objeto de una interpretación o de la interpretación de la Abogacía del Estado en el informe 2/2018, y en este informe se señala que aunque la ley diga de forma expresa esto que les vengo comentando, bueno, pues esa no era en realidad la intención del legislador o el deseo del legislador, sino que en realidad el deseo del legislador consistía en someter a los poderes adjudicadores en estos supuestos a los mismos requisitos a la hora de poder elegir el procedimiento de adjudicación correspondiente que los que resultan de aplicación a las administraciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente entiendo que cuando la letra de la ley dice o señala de forma clara, bueno, pues una determinada cuestión, no es necesario utilizar ninguna interpretación, ¿de acuerdo? Yo creo que en este caso sí que estaba bueno, pues, clara la voluntad del legislador, y además ello tiene, bueno, pues si quieren, relación con bueno, pues, la necesidad de ir flexibilizando en parte las reglas de adjudicación, bueno, pues, en función de que el contrato, como digo, sea listado por un poder adjudicador, pero no llegue a superar los límites previstos para los contratos no sometidos a regulación armonizada. Hay también una instrucción de la Dirección General de Contratación de Cataluña que precisamente interpreta la ley en sentido contrario a como lo hace la Abogacía del Estado, diciendo que precisamente el indistintamente está claro y que por lo tanto no tienen que cumplir con estos requisitos. Y bueno, pues la cuestión de momento se ha quedado ahí. Ha sido una lástima que en ese informe, por ejemplo, de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, que se ha hecho público hace pocos días, pues no se le hubiera preguntado además también, por ejemplo, sobre esta cuestión, ¿no? Pero bueno, seguro que seguiremos hablando de este punto. Y en tercer y último lugar, ¿qué pasa con los contratos que liciten las entidades del sector público, no poderes adjudicadores, respecto de, bueno, pues la aplicación o no de los procedimientos de adjudicación? Bueno, la adjudicación de estos contratos se rige por una serie de instrucciones internas, como saben, que tienen que dar cumplimiento a los bueno, principios generales aplicables a la contratación, y se especifica en el 321.2 que se pueden apartar estas entidades del sector público de estas instrucciones siempre y cuando, bueno, pues el procedimiento de adjudicación dé cumplimiento a, bueno, pues una serie de principios que aparecen relacionados específicamente en ese 321. Segunda puntualización que quería realizar. Bueno, como decía anteriormente, la ley va a transponer los 6 procedimientos de adjudicación previstos en la directiva. 2 de estos procedimientos, el abierto y el restringido, tienen carácter ordinario. Los 4 procedimientos restantes tienen, bueno, pues, carácter especial, si quieren decirlo así, porque solo se van a poder, bueno, pues, utilizar en los supuestos específicos previstos en la propia ley. Y hay que decir también que con carácter general, como apuntaba anteriormente, no se va a exigir garantía provisional para presentarse a ninguno de ellos. Hay especialidades, como apuntaba, en el ámbito de los contratos menores, en el ámbito de los servicios del anexo 4, también en el ámbito de los concursos de proyectos, que, bueno, pues, se recogen o se aclaran en la propia ley. ¿Y cuál es la última aclaración que quería hacer antes de entrar a analizar, bueno, pues las cuestiones que les apuntaba anteriormente?
Pues más que una aclaración, es una precisión, y es que creo que el artículo 131 es pues el artículo al final que nos va a resultar especialmente útil para poder concretar cuándo se va a poder utilizar cada uno de los procedimientos previstos en la ley. He elaborado diversas tablas, porque es la única forma de pues intentar tener una visión más o menos aproximada al tema de los procedimientos de adjudicación, que desde luego dejo a disposición de la organización para que se las puedan trasladar o facilitar a todos ustedes. En este procedimiento, en esta tabla, como digo, les resumo en qué supuestos se puede utilizar cada procedimiento. El abierto y el restringido, como decía anteriormente, tienen carácter ordinario, de tal modo que, como regla general, se van a poder utilizar para adjudicar cualquier contrato, pero aquí sí que hay que introducir dos excepciones, porque la vertiente simplificada y la supersimplificada sí que van a tener que pues cumplir con determinados requisitos para poder ser utilizadas. O sea, que el abierto ordinario tiene carácter ordinario, no así, diríamos, el simplificado o el supersimplificado. El restringido tiene también carácter ordinario, salvo, dice la ley, si se trata de una concesión de servicios especiales recogidos en el anexo 4, en cuyo caso pues será el procedimiento a aplicar en todo caso, ¿no? Esto llama también la atención de que sea el procedimiento a aplicar en todo caso solo si se trata de una concesión de servicios especiales y no si se trata de un contrato de servicios del anexo 4, ¿no? Entonces, tampoco alcanzo a comprender muy bien la limitación en la utilización del procedimiento restringido solo en el supuesto de que se trate de una concesión de servicios especiales. Ello dependerá de que se traslade o no, ¿verdad?, el riesgo operacional para que ese negocio jurídico quede calificado como concesión o como contrato. El procedimiento de licitación con negociación tiene una serie de supuestos específicos en los cuales pues va a poder utilizarse el mismo, supuestos que, como apuntaba anteriormente, son además comunes a los del diálogo competitivo, lo que, como decía, pues puede plantear alguna dificultad a la hora de determinar qué procedimiento utilizar. Yo creo, no hay tiempo para detenerse en esta cuestión, pero yo creo que al final el procedimiento de licitación con negociación simplemente apuntar que puede ser es de utilidad cuando el objeto del contrato correspondiente pues goza de una mayor definición, ¿no?, y el diálogo competitivo cuando el objeto del contrato no esté pues tan definido. Y, por último, se regula también el procedimiento de asociación para la innovación, que solo se puede utilizar en los supuestos del 177 y que, como les apuntaba anteriormente, comprende tanto una fase de I+D en el propio procedimiento para pues investigar si el mercado ofrece alguna prestación a lo que necesito. Fundamentalmente tiene sentido este procedimiento cuando el órgano de contratación o la administración quiere intentar innovar en este sentido en el diseño de la prestación correspondiente. Si esa primera fase de I+D es satisfactoria, pues se prevé que en el propio procedimiento se pueda llegar a ejecutar la prestación correspondiente a que ha dado lugar esa fase de I+D previa. Y pasando ya al abierto simplificado, ya saben que esta es una de las grandes novedades que prevé la ley en lo que respecta a los procedimientos de adjudicación. Para poder utilizar esta vertiente simplificada es necesario que se cumplan tres requisitos. En primer lugar, solo se va a poder utilizar la vertiente simplificada en el caso de que se trate de un contrato de obras, de servicios o de suministros. Esto es, no se va a poder utilizar esta vertiente si se trata de pues adjudicar una concesión. Además, es necesario, segundo requisito, que ese contrato de obras, servicios o suministros, ese valor estimado de las obras, de los servicios o de los suministros, se ubique dentro de los umbrales que prevé la propia ley. Esto es, en caso de obras, el valor estimado del contrato tiene que ser igual o inferior a los 2 millones de euros y en el caso de servicios o suministros tiene que ser igual o inferior a los 100.000 euros. Pero además es necesario que se cumpla un tercer requisito, porque entre los criterios de adjudicación la regla general es que no puede haber criterios que sean evaluables mediante un juicio de valor y si los hay, esto es, esta regla general admite excepciones, si los hay, estos criterios de adjudicación no pueden superar el 25%.
salvo en el caso de que se trate de prestaciones intelectuales, en cuyo supuesto, bueno, pues ese margen sube hasta el 45%. ¿Cuáles son los trámites fundamentales que va a seguir esta vertiente del abierto simplificado? Bueno, pues los que tienen recogidos en el diagrama. Hago la referencia a que la exposición de motivos señala que la idea es que a través de esta vertiente simplificada el contrato se puede adjudicar en el plazo máximo de un mes, porque bueno, no hay más que reparar en los plazos que se recogen en las distintas fases para ver que esto va a ser imposible. ¿De acuerdo? Yo creo que esa idea de que el contrato correspondiente se adjudique en el plazo máximo de un mes estaba o está más bien pensada para la vertiente súper simplificada y no tanto para esta. Haciendo un repaso más o menos sumario por estas distintas fases, en primer lugar hay que decir que el anuncio de licitación solo se tiene que publicar en el perfil de contratante, por lo tanto ahí sí que se va a producir bueno, pues un ahorro considerable porque se acaba con bueno, el tiempo que se pierde en enviar a los boletines oficiales correspondientes los citados anuncios. A continuación, el plazo para presentar proposiciones se fija en 15 días, en el caso de que se trate de servicios o suministros, 20 días si se trata de obras. Aquí hay que hacer una aclaración importante también, y es que la regla general es que el cómputo de los plazos por día se entiende que es por días naturales, así lo prevén las adicionales de la ley, de tal modo que allí donde la ley no diga nada, solo hable de días, hay que entender que son días naturales. A continuación se procedería a abrir las proposiciones correspondientes. Aquí no se especifica ningún plazo y hago también otra aclaración, y es que el propio 159, que regula el abierto, prevé que en todo lo que no se especifique de forma expresa para la vertiente simplificada habrá que aplicar supletoriamente las previsiones del abierto ordinario. Del mismo modo que en todo lo no previsto para el abierto supersimplificado tendré que aplicar supletoriamente las previsiones del abierto simplificado. Es por ello por lo que entonces, bueno, pues al no fijarse plazo, entiendo que habrá que utilizar el plazo que se prevé para abrir las citadas proposiciones en la vertiente del abierto ordinario. Bien, ya me están dando algún aviso. Tengo que supersimplificar aún más. A continuación, bueno, pues, tampoco se hace ninguna previsión especial respecto del plazo de adjudicación. ¿Cuáles son las especialidades que presenta la tramitación de este procedimiento? Bueno, pues a modo de telegrama diré, y luego si no, pues en la pausa podemos seguir si quieren discutiendo alguna de estas cuestiones. La obligatoriedad de la inscripción de los licitadores que se presenten al procedimiento en el ROLECE, en el Registro Oficial de Licitadores. Esta obligación bueno, pues va a ser exigible a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la ley, esto es a partir de septiembre, por tanto, de 2018. La no exigencia de garantía provisional, aunque ya vemos que esta no es una especialidad del abierto simplificado. Y respecto a la presentación de proposiciones, bueno, pues la ley especifica, a pesar de que estemos ya en la era de la contratación electrónica y demás, de las que posteriormente nos dará debida cuenta el profesor Isaac Martín, se especifica que solo se tiene que presentar en el registro que indique el órgano de contratación. Bueno, yo creo que aquí no hay problema en entender que basta con que esa proposición tenga entrada en el registro correspondiente antes de que finalice el plazo para presentar proposiciones. Hay que presentar una declaración responsable y hay que presentar 1 o 2 sobres, seguimos utilizando la idea de los sobres, en función de si los criterios de adjudicación dependen de un juicio de valor o no. A continuación, bueno, pues se procedería a la apertura de los sobres por parte de la mesa de contratación, bueno, pues siguiendo trámites diversos en función de si solo se ha presentado 1 o si se han presentado 2. Y apuntarles también que, bueno, aunque hay una regla general más simplificada para la composición de la mesa, no hay ninguna especialidad prevista para el ámbito local, de tal modo que, bueno, pues entiendo que la composición de la mesa debe ser la ordinaria en este sentido.
Y a continuación, bueno, pues la mesa procedería a excluir, evaluar, clasificar ofertas, comprobar en el registro la inscripción, solicitar al adjudicatario provisional la garantía definitiva y, bueno, pues comprobar la documentación o solicitar también, perdón, la documentación que vaya a acreditar los medios que se va a dedicar a la ejecución del contrato. Y, finalmente, se adjudicaría el contrato y se formalizaría el mismo. Dicho esto, bueno, pues de modo telegráfico, tiene al menos un sumario de esta vertiente simplificada. Junto con esta vertiente simplificada, la ley regula también la vertiente supersimplificada, que va a resultar de aplicación para los contratos de obras que tengan un valor estimado inferior a los 80.000 euros o para los contratos de suministros o servicios de un valor estimado inferior igual o inferior a los 35.000 euros. Se prevén aquí también una serie de especialidades respecto de las previstas para el abierto simplificado y, bueno, pues resumiéndolas, estas tienen que ver con la reducción aún más de los plazos para presentar proposiciones, de la exención que prevé la ley respecto de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o provisional. Se trata, por tanto, de que el órgano de contratación, bueno, pues confíe en el mercado. Y se prevé también que solo se presente un sobre o archivo electrónico porque los criterios de adjudicación, ahora sí, solo van a poder ser cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, de fórmulas automáticas. Y, por último, bueno, pues no se va a requerir la presentación de garantía definitiva y la propia valoración de las ofertas se va a poder hacer de manera automática, prevé la ley, mediante un dispositivo informático o, en su defecto, mediante una unidad técnica que venga a colaborar con el órgano de contratación. Como ven, bueno, pues no son pocas tampoco las novedades que presenta esta vertiente súper simplificada. Dejo a su disposición también esta tabla que contiene un resumen de todas estas diferentes vertientes. Como decía, junto con la previsión del abierto simplificado y del supersimplificado, terminando con, creo que si no he entendido mal, dispongo de 5 minutos finales, bien. Se recogen también novedades en lo que respecta a los procedimientos de licitación con negociación. Del procedimiento de licitación con negociación únicamente destacaré en este momento, bueno, pues la importancia que va a presentar la negociación. Las fases del procedimiento, bueno, pues las tienen también desarrolladas en la diapositiva que les facilito, pero sí que me interesa subrayar la importancia que va a tener la negociación en estos procedimientos, por cuanto la falta de la misma va a determinar la nulidad de todo el procedimiento de adjudicación. Y es por ello importante, bueno, pues recalcar que el órgano de contratación debe hacer un esfuerzo especial en orden a diseñar en los pliegos cómo se va a articular esta negociación y cómo se va a asegurar que se obtenga el, bueno, pues, soporte documental que acredite la forma en que se ha desarrollado la misma, porque ya digo que su falta va a determinar la nulidad de todo el procedimiento de adjudicación. Y cuarta y última novedad en este sentido, se suprime, como digo, el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, porque, bueno, pues el legislador claramente recelaba de la forma en que se estaba aplicando el mismo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues uno de los objetivos que se vislumbran o que se deducen de la ley es que se pretende también reconducir todos estos supuestos que se estaban llevando a cabo, que se estaban adjudicando a través de negociados sin publicidad por razón de la cuantía, al abierto simplificado o al abierto supersimplificado, que son procedimientos que sí que cumplen con esas necesidades de publicidad previa, transparencia, etcétera. Por tanto, se elimina esta posibilidad, pero, bueno, pues por eso, o entre otras cuestiones, esa es la razón de que se incluyan estas nuevas vertientes en el procedimiento abierto ordinario. Por tanto, como digo, tanto en fase, y ya para concluir,
tanto en fase de preparación o en la fase previa a la preparación, diríamos, como en la propia fase de adjudicación de los contratos del sector público, bueno, pues se han incluido, a mi juicio, bueno, pues diversas medidas que pretenden ahondar en ese catálogo de objetivos que se recogen en el artículo 1, apartado primero de la ley, de que bueno, pues, se trata, en definitiva, con estas novedades de cumplir con el principio de transparencia, igualdad de acceso de todos los licitadores, etcétera. Y con estas 4 medidas, bueno, pues, se cumple, yo creo que en parte, con las precisiones que he realizado, con los citados objetivos. Nada más.